Buenos días para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Estamos en la clase número 12. Vamos a hablar sobre siempre el planeamiento educativo combinado, por supuesto, con las políticas educativas. Todo relacionado con un sistema educativo nacional. Recordando que el sistema, pues, es todo un conjunto, no una parte de, sino todo un conjunto donde están precisamente el Ministerio de Educación con su estructura, su organigrama y todas las dependencias descentralizadas y desconcentradas. Abarca inclusive hasta quienes formamos parte de actores, docentes, estudiantes y la comunidad educativa, todo un sistema, pero vamos a hacer énfasis en algunos aspectos importantes de ese sistema educativo formal y extraescolar. Vamos a compartir pantalla y vamos a situarnos en algunos, en el planeamiento de la educación en Guatemala. Ustedes saben que hay base legal, ¿verdad? Hay base legal para poder tratar el tema de educación. Por ejemplo, los artículos 71 al 81, ahí encontramos los derechos de la educación en el país, ¿verdad? Ustedes ya los conocen, los hemos socializado en este curso, en otros cursos y yo sé que con otros docentes, ¿verdad? Vamos a nada más hacer una pequeña pausa porque Kevin quiere que lo ingrese, pero no me aparece aquí la opción para ingresarlo, ¿verdad? Vamos a esperar. Bueno, la pregunta es, ¿observan ustedes la pantalla compartida? No, Lick. No se observa. Ahorita vamos a corregir este dato. Ahorita. Sí se ve. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de esa base legal, de ese planeamiento educativo en Guatemala, pero desde el punto de vista base legal. Y les decía yo que los artículos 71 al 81 precisamente habla la Constitución Política de la República de Guatemala de esa base legal, de esos derechos de la educación. Encontramos nosotros en la ley los fines, encontramos la libertad que tienen los padres de familia, libertad y, por decirlo así, potestad que le da la ley para simple y sencillamente que ellos elijan la educación que van a recibir sus hijos. Licenciado, disculpa que lo interrumpa. No Mi tenga pena. lady quiere entrar, dice, pero no lo Ahorita ha ya se aceptado. 4, Ya. incluyendo la EA, fíjese. Ah, vaya. Vamos a esperar y si no me notifican otra vez. Está bien, Lick, gracias. Bueno, entonces les decía yo que el padre de familia tiene esa potestad. Ejemplo, hablemos de nuestro municipio. ¿Alguno de ustedes tiene un estudiante, por decirlo así, en Venecia, en la escuela de Venecia, pero no les gusta tantas cosas que no les puede gustar? Hablemos de calidad educativa. Entonces, con todo el derecho, un padre de familia puede trasladarlo a la urbana, por decirlo así. Nadie puede negarle ese derecho. Entonces, son pues una potestad que le da la ley, por supuesto, ¿verdad? Tenemos los niveles, el nivel inicial, el nivel preprimario, el nivel primario, el nivel básico. También nuestra Constitución nos habla de la alfabetización, nos habla de la promoción de la ciencia y la tecnología y otros temas relacionados. Pero en sí estamos hablando de los derechos de la educación en los artículos del 71 al 81.
Hemos tocado ahorita lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, pero también hablemos de la Ley de Educación Nacional, que es un decreto legislativo 12-91 y se desarrolla con mayor profundidad acá los temas educativos. Por supuesto, abordados en la Constitución en cuanto a principios y fines. Asimismo, en la Ley de Educación Nacional se describe el sistema educativo nacional, se describe, por supuesto, la estructura que tiene este sistema. Por ejemplo, artículo 5 de la Ley de Educación Nacional establece que el sistema educativo nacional se integra por A, el Ministerio de Educación, B, una comunidad educativa, integrada por educandos, integrada por padres de familia, integrada por educadores y organizaciones con fines educativos. Y C, están los centros educativos, que pueden ser de 3 tipos. Pueden ser públicos, pueden ser privados y pueden ser por cooperativa. Así estipula el artículo 5 de la Ley de Educación Nacional. Así hace mención que se establece nuestro sistema educativo nacional. Así se integra. Por ejemplo, en nuestro municipio, ¿tenemos educación pública? Sí. ¿En qué niveles? Tenemos en el nivel preprimario, primario, tenemos en el nivel medio también educación pública. Es lo que más, con lo que más nos relacionamos acá en nuestro municipio. En lo que es educación inicial también es público. Vamos con lo privado. Más o menos en unos, tal vez 1 año, 2 años, se intentó con lo privado acá en San Diego, pero le faltaban las bases legales a ese instituto y por eso pues no siguió en funciones, ¿verdad? Tuvo que cancelarse, pero realmente no ha llegado todavía la educación privada. Y ahí va la pregunta. Para ustedes, ¿sería bueno tener colegios privados en nuestro municipio? ¿Sí, no y por qué? ¿Qué opinan? Buenos días, Alex. Buenos días. Para mí que fuera una buena opción, digamos, tener una institución privada, pero ya se cuenta con una institución por cooperativa y yo siento que no hay tanta población estudiantil para que estén funcionando los 3 sistemas de educación diversificada en conjunto, pues, para que haya uno nacional, uno por cooperativa y otro privado. No hay tanta población estudiantil. Muy bien. Entonces la respuesta de Aura es sí, es bueno. Lástima que nos falta población. ¿Qué dice Marvin? Lick, buenos días. Buenos días. Pues para mí sí sería bueno que hubieran escuelas de nivel primario en privado, ¿verdad? Porque no vamos a hablar mal de la educación, o sea, que se está dando en las escuelas, pero sabemos que en un establecimiento privado, las reglas son otras, ¿verdad? Hay diferentes reglas, por decirle, en algo que tienen diferente las públicas y las privadas, es que en las privadas a los docentes les exigen diariamente que ellos tienen que planificar. Ellos tienen que planificar diariamente. Hay una supervisión para mí, o sea, más estricta, le voy a decir así. No sé si estamos ahí. Muy cierto, Marvin. Desde el punto de vista competitivo, sería bueno que exista educación privada, porque cuando no hay competencia, a veces uno pues termina haciendo lo que quiere. Y bueno, realmente, ¿quién me va a criticar o con quién me van a comparar? Desde ese punto de vista, buenísimo.
Respecto a esas diferencias, es triste la realidad que vivimos. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente los docentes de educación nacional, educación pública, ganamos al triple o más que los que ganan un docente en lo privado. Pero como estamos acostumbrados a que nos estén jalando las orejas y dando azotes para poder hacer las cosas bien, entonces por eso es que en lo privado, pues, apura, a veces no por vocación, sino por exigencia, por aquella supervisión, porque si no cumpliste, despedimos. Entonces ahí las cosas caminan mejor porque obligados, muchos, por supuesto, otros y bastantes, lo hacen por vocación, sin necesidad de la exigencia. Pero lástima que en lo público, ganando bien, nos acomodamos y pues no le damos importancia creyendo que que no nos pueden quitar el trabajo, que ya lo tenemos asegurado y que la plaza es propia, pero no es así realmente. Ahora, el Ministerio de Educación como cabeza falla. ¿Por qué razón? No le invierte a una educación de calidad. Sí, por ejemplo, acá los supervisores que hemos tenido en San Diego han hecho el favor, porque son maestros que van a ocupar ese puesto y ganando como maestros, o sea, haciendo el favor. Pero ¿por qué no tienen ejemplo en el municipio de San Diego, que es pequeño? 2 supervisores, uno que se encargue de la administración y otro que se encargue de lo técnico pedagógico, ganando bien. Yo estoy seguro que las cosas marcharan mejor que en lo privado, de esa forma. Pero no, ¿quién quiere hacernos el favor de ser supervisor? No tenemos supervisor en San Diego, van 15 días, van un mes, no hay. ¿Quién nos hace el favor? Pero, y eso no es así, no es así. Entonces el supervisor llega y empieza a recibir de la Dirección Departamental de Educación aquellas exigencias. Necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto. Y él no le queda tiempo de ir a supervisar. Directores. ¿Quién gana más? ¿El docente o el director? Pregunto. Ajá. ¿Quién gana más? ¿Un docente o un director? Lick, no sé si estoy bien, pero para mí creo que ganan lo mismo, porque hay, en algunos establecimientos hay docentes que son directores y docentes también en las escuelas y con el mismo sueldo, ¿verdad? Correcto. Otro problema de nuestro planeamiento en la educación en Guatemala. No debe de ser así. Pero, ¿quién quiere la dirección en estos tiempos? Nadie la quiere. ¿Por qué razón? Porque sabe el docente que asumiendo la dirección se le multiplica el trabajo, se le duplica el trabajo y va a ganar lo mismo. Entonces nadie quiere, todos le huyen a la dirección. Y desde ese punto de vista, pues el director se dedica a lo administrativo descuidando lo pedagógico. Entonces dice, ya está mucho hago entregándole a la supervisión todo lo que requieren. Ya tiempo para ir a supervisar es una. 2, el docente muchas veces, no siempre, pero hay muchas veces que se opone a la ideología, a las directrices, a las instrucciones de la autoridad inmediata superior. Y como ya fue compañero docente, son amigos, a veces familia, o a veces, entonces, no voy a hacer caso a fulano de tal. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, ese es otro problema serio, ¿verdad? Entonces, ese desacato a la autoridad inmediata superior. Y ahí vamos mal, porque el trabajo en equipo es importante en esta situación, ¿verdad? El trabajo en equipo es funcional. Eso es lo que yo no comparto del planeamiento de la educación en Guatemala. No comparto porque sí está la Constitución que nos habla de los derechos de la educación a nivel nacional, está la Ley de Educación Nacional,
Está el 1485, decreto 1485, que habla de la ley de dignificación y catalogación del Magisterio Nacional. Pero está la ley de servicio civil, que toca un puntito ahí que nos lleva a esas leyes, de ley de educación nacional y la ley y el decreto 1485, pero no hay inversión. El ministerio, el gobierno no invierte en calidad educativa. Bueno, ¿será que le conviene tener a un pueblo despierto con calidades educativas? Probablemente no, porque así no hay problema, no hay una revolución, no hay una reforma, no hay una pronunciación. Y por eso, pues, realmente no le dan tanta importancia a esa calidad educativa. Tenemos el artículo 6 de la misma ley. ¿Qué nos dice ese artículo 6? Bueno, en el artículo 6 de la ley se señala que el sistema educativo se conforma de dos subsistemas y es parte de un planeamiento de la educación en Guatemala. Está el subsistema de educación escolar y está el subsistema de educación extraescolar. Así se subdivide el sistema educativo en Guatemala. 1, subsistema de educación escolar y 2, subsistema de educación extraescolar. A esta última, que es la educación extraescolar, se le llama también educación paralela. Hablemos un poquito de estas dos. Subsistema de educación escolar, que es la 1. ¿De qué trata este subsistema? ¿Qué contiene? ¿Por quién está integrada? El subsistema de educación escolar está organizado en niveles, está organizado en ciclos, está organizado en grados y está organizado en etapas. Asimismo, tenemos lo que es educación acelerada para adultos. Bueno, tenemos varios niveles, tenemos algunos ciclos, tenemos varios grados y tenemos las etapas que hacemos mención de ellas en el nivel preprimario. Vamos a hablar un poquito respecto a las mismas. Primer nivel, educación inicial. Hasta 3, 4 años la educación inicial, desde cero. Pregunto, ¿es funcional la educación inicial en San Diego? ¿Sí o no? Ajá. ¿Cómo ven ustedes? ¿Es funcional la educación inicial, la que está desde 0 a 3, 4 años? ¿O ven ustedes que no está funcionando? Buen día. Pues tal vez al 100, no, porque digamos aquí la educación inicial más que todo se ve en los hogares comunitarios y país, si no estoy mal. En la cual ahí se brinda, les dan alimentos y también dan reforzamientos a sus habilidades, porque hay ciertos horarios donde ellos realizan diferentes actividades. Muy bien, gracias. Tiene razón, no al 100%. Tiene razón, hay alimentos, hay desarrollo de actividades, hay una educación, claro que la hay, pero la cobertura no está, no estamos en un 100% con la cobertura. Probablemente no tenemos el personal idóneo, no digo en todas los centros comunitarios o guarderías, pero a veces contamos que no está al 100% la gente idónea para poder trabajar esta educación inicial y tampoco es obligatoria, no es obligatoria.
Entonces todo esto hace falta por mejorar este nivel. Realmente es un nivel delicado, es un nivel especial. ¿Por qué razón? Por ese desarrollo cognitivo del niño de 0 a 3 y 4 años. ¿Cuántas cosas podemos nosotros aprender en esa edad o enseñar? Es un nivel delicado, es un nivel que conlleva lleva paciencia, conlleva dedicación, conlleva vocación. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque tenemos ahí la etapa sensomotora, donde el niño pues inicia con su habilidad en lo que es motricidad fina, su habilidad en lo que es motricidad gruesa, su destreza. Entonces, a veces finaliza la educación inicial y el niño empieza a desarrollar su habilidad y su destreza motora, y no es así. Entonces, es un nivel con falta de cobertura y todavía de personal capacitado. Tenemos el segundo nivel, que es educación preprimaria. Y yo sé que acá tenemos varias maestras de educación preprimaria. En cuanto a cobertura, no estamos en un 100%, pero hemos mejorado. Las maestras de educación preprimaria generalmente son muy buenas, tienen mucha vocación, tienen mucha paciencia, saben el trabajo, pero realmente le falta al Ministerio de Educación. Ejemplo, ahí está, por ejemplo, no sé si está por ahí señor Heidi. Vi que entró. Buenos días, Liz. Buenos días. ¿Qué pasa con su escuelita? ¿Le llega el material didáctico? ¿Le llegan las guías? No, Liz, la verdad es que nosotros, usted sabe que hemos sufrido con eso de las guías, porque por lo menos yo soy la que las redacto. Le he pedido ayuda a algunas maestras que sí les vienen para guiarme en ellas y para que más o menos lleven lo mismo, para que ellos aprendan lo mismo que los demás niños. Muy bien, entonces resulta que si llega, y ejemplo, la seño tiene 8 en total en las 3 etapas, viene una guía, vienen 2 guías y las demás, y a veces no viene nada, y simple y sencillamente ejemplo, se dice, compañero, para la escuela tal no vinieron las guías. Entonces, esto es lo delicado y lo triste, ¿por qué? Porque resulta que no hay los recursos para todos o no llegan a tiempo. Y esa es una gran desventaja, Entonces, falta todavía trabajar en el nivel preprimario. Falta para poder mejorar. Es otro nivel bien importante. Otro nivel donde se trabaja mucho con lo que es la percepción. De hecho, hay un componente que se llama percepción. Y la percepción, precisamente ahí, las maestras de párvulo no me dejarán mentir, se trabaja mucho con lo que son los sentidos, los 5 sentidos. Se trabaja mucho con la percepción que se tiene del entorno, del contexto. Y se trabaja mucho con lo que hacía mención anteriormente, con la destreza fina y la motricidad fina y la motricidad gruesa. Pero nos hace falta todavía hace falta para poder tener una educación de calidad en el nivel preprimario. Ojo a esto, tampoco hay, sí hay promoción, pero no hay... nadie pierde en este nivel, también como parte de la planificación o el planeamiento educativo de Guatemala en el nivel preprimario, nadie pierde, sino que automáticamente son promocionados a la etapa o al grado inmediato superior, si ellos ya están cursando la última etapa. Y tenemos el nivel de educación primaria, grados del 1 al 6, y tenemos acá también lo que es una educación acelerada para adultos,
en etapas del 1 al 4 cuando se ha dejado, por supuesto, de estudiar. En nivel primario hay mucha cobertura, mucho. Es raro llegar a una comunidad que no haya educación primaria. Gracias a Dios, no estamos todavía en un 100%, pero sí se ha logrado mucho. Bueno, hoy está el PADEP, se están profesionalizando los docentes para poder trabajar precisamente en el nivel primario, pero todavía hace falta. Y lo que hace falta, lo que les decía anteriormente, a pesar de ser una educación obligatoria, hay niños que no van a la escuela, no asisten. Y hay niños que se desertan. Entonces, hace falta esa supervisión, ese control, esa organización, mejorar esa estructura, porque todavía tenemos problemas. Igual, tenemos maestros unitarios todavía, escuelas unitarias, donde el docente le toca del grado de primero a sexto. ¿Ustedes creen correcto que un maestro dé los 6 grados? La respuesta es no. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? No es posible. Tenemos docentes impartiendo 2 grados, lo que son multigrados, 3 grados. Tenemos docentes dando clases y al mismo tiempo siendo directores. Entonces, ahí falta mejorar. ¿Qué es lo que falta? La inversión. Que el gobierno apueste a la calidad educativa invirtiendo en la educación. Pero es lo que no hay. Bueno, esto es parte del subsistema de educación escolar y tenemos el 4º nivel que es educación media. Estamos hablando de ciclo de educación básica y ciclo de educación diversificada. Ciclos ya en San Diego miramos mucha población en educación básica y mucha población en educación diversificada, pero todavía tenemos un buen porcentaje que no asiste ya a la educación básica ni a la educación diversificada, precisamente de áreas más alejadas. Recordemos que no hay presencia de centros educativos de educación básica y diversificada en todas las comunidades. Ejemplo, educación básica en San Diego, ayúdenme. Iniciemos por la parte alta, San Antonio. Sí hay. ¿Dónde más hay? Venimos para abajo, caemos hasta el casco urbano. Hay educación básica en dos dos centros educativos que imparten educación básica en el casco urbano. Seguimos. ¿En la nocturna? ¿Perdón? En la nocturna. Ah, muy bien. Yo creo que hay básico y... Excelente. Tenemos 3 centros educativos en el casco urbano. Ya mencionamos San Antonio. Nos vamos para este lado del Terrero. Ahí hay un centro educativo, ¿verdad? Y creo que no se nos escapó otro. Son 5 centros educativos. Pero no son lo suficiente. Por ejemplo, alguien de Hierbabuena le toca ir hasta el Terrero. Tenemos alguien que vive en el Mojón. Tiene que venir hasta el casco urbano. Entonces ahí es donde especialmente, hoy hemos mejorado en ese sentido, pero especialmente las señoritas, las mujeres, les niegan la educación básica y educación diversificada porque el papá no quiere que esté viajando a una distancia de 5 kilómetros, de 7 kilómetros. Entonces le dicen, no, muy lejos. No se cuentan con los medios de transporte adecuados para que viaje y ahí se van quedando especialmente las mujeres. Gracias a Dios, hoy el rol de las mujeres está cambiando y estamos como de tú a tú entre mujeres y hombres. Ya gracias a Dios, el padre de familia ha despertado y se le está dando el espacio que la mujer merece. Y hoy, pues, gracias a Dios, yo he visto en un hogar que estudia el varón y estudia también la niña o la señorita, ¿verdad? Pero también educación diversificada, a pesar de que tenemos ya mucha población, pero también son muchos los que se quedan en casa. Ese es el artículo 30, por ejemplo, ya hablando del otro subsistema. Este ya no es educación escolar, sino extraescolar o paralela. Es una forma de realización, este subsistema, ¿de realización de qué? Del proceso educativo, que el Estado y las instituciones proporcionan a la población
que ha estado, ¿cómo? Ha estado excluida o no ha tenido acceso a una educación formal, a una educación escolar, y a las que, habiéndola tenido, desea ampliarlas, también sería un caso. Por ejemplo, el artículo 31 de la Ley de Educación Nacional, entre su característica, nos habla que la educación extraescolar o paralela tiene las siguientes características, valga la repetición. A, es una modalidad de entrega educacional enmarcada en principios didáctico-pedagógicos. Excelente, ahí vamos bien con esa modalidad de entrega educacional, porque se enmarca en principios didáctico-pedagógicos. Estamos igual que la educación, el subsistema de educación escolar. B, no está sujeta a un orden rígido de grados, de edades, ni a un sistema inflexible de conocimientos. Bueno, por los que no tuvieron, los que quedaron excluidos, los que no tuvieron la oportunidad, pero a veces tiene la desventaja de que no se le da la seriedad que merece porque no tiene un orden rígido de grados. Entonces ahí pues sí recibimos un curso, pero a veces no le damos seguimiento y ahí es buena, pero tiene esa desventaja que a veces no le damos continuidad. Siguiente, tenemos que capacita al educando en el desarrollo de habilidades y destrezas hacia nuevos intereses personales, laborales, sociales, culturales y académicos. Esto también es buenísimo porque se desarrolla, tal vez no un 100%, pero sí a un 90, 95%, esas habilidades y esas destrezas, precisamente ya a intereses propios, a intereses personales, a intereses laborales, a intereses sociales, culturales y académicos, pero me quedo con esos intereses personales. Realmente acá termino haciendo lo que yo deseo, mi vocación, que realmente me gusta, y eso es bonito, esa característica de la educación extraescolar. La eficiencia del planeamiento de la educación a nivel de instituciones educativas. Así brevemente, el sistema educativo de Guatemala presenta bajos indicadores de cobertura, bajos indicadores de eficiencia y de calidad, de lo que hemos venido haciendo mención, a pesar que los recursos públicos al Ministerio de Educación pues han aumentado, pero todavía tenemos esos bajos indicadores de cobertura. Ejemplo, la tasa neta de cobertura, que mide la cantidad de alumnos en las edades correspondientes a cada nivel educativo, aumentó en los últimos 11 años entre un 4 y un 6% en preprimaria, básico y diversificado. Eso es bueno, pero se redujo un 17% en el nivel primario y eso es malo. Actualmente, solo 1 de cada 2 niños asiste a preprimaria. Tenemos esa deficiencia. Lo que estamos hablando de un 53% de cobertura. 8 de cada 10 están en primaria. Bueno, ahí estamos avanzando porque 8 de cada 10 es bueno. Lo que tenemos ahí un 78%. Y menos de la mitad asiste al ciclo básico, lo que les decía, lo que les explicaba anteriormente, las razones por las que no se asiste al ciclo básico, lo que constituye un 43%. Y apenas 1 de 4 están en diversificado. Lamentablemente 1 de 4, un 25%. Es un nivel, un porcentaje muy bajo. Hace falta mucho todavía por mejorar en cuanto a esa cobertura. Por eso los indicadores de cobertura, por eso la eficiencia en calidad está bajo precisamente. Y es que yo puedo resumir esta clase en la falta de inversión de parte del gobierno para tener una educación de calidad. Ese es el verdadero meollo del asunto. Ese es el resumen de este planeamiento de la educación en Guatemala. Todo está excelente, vamos por buen camino, pero no apuestan ni se atreven a invertir en una educación de calidad. Y no sé, ahí sí podemos sacar nosotros mismos las conclusiones, el por qué no. Yo imagino que no quieren un pueblo
una población despierta, no les conviene. Eso yo supongo, ¿verdad? Entonces, la eficiencia, tenemos, por ejemplo, como la medida de las tasas de promoción, la repitencia, cuántos alumnos se promueven de un año a otro o repiten respecto al total de inscritos. Tenemos el CIRE, que en la actividad que ustedes van a desarrollar, yo necesito que trabajen respecto al CIRE, que se aboquen, por ejemplo, al supervisor, que se aboquen al director, a los directores, y que ustedes puedan establecer, porque en el CIRE están los registros, en los cuales tenemos acceso todos los directores, para hacer una comparación entre los inscritos del 2019 y los inscritos en el 2020. Vamos a ver cómo vamos en cuanto a cobertura, en cuanto a matrícula escolar. Por ejemplo, las tasas de promoción han mejorado según esta estadística en cuanto a promoción, es decir, en cuanto a ganar el grado, en cuanto a pasar de un ciclo para otro. Por ejemplo, en primaria ya un 89% de promoción, diversificado un 84%, en el básico pues solo se alcanza el 76% en cuanto a promoción. Y la tasa de repitencia es alta en la primaria. Tenemos un 9% donde se repiten, donde pierden todavía los niños. No deben de perder los niños, y no es no porque el docente los haga ganar, sino porque un niño no puede estar perdiendo si tenemos todo a nuestro alcance para poderlo apoyar. Si tiene problemas de desarrollo por alguna enfermedad, para eso está la educación especial. Entonces no hay motivo ni razón para que un niño desperdicie un año, un ciclo escolar. Nos falta mucho, y lo que decía Marvin hace un rato, la supervisión. Y